En las último mes, 4 semanas más o menos, intenté hacer 2 videos sobre la pandemia, sobre el coronavirus, que bueno, después eventualmente lo nombraron una pandemia. Pero la verdad que la enfermedad y las noticias que esta crea y genera se suceden tan rápido que enseguida el material que estaba escribiendo se quedaba desactualizado. Bueno, igual voy a ver si puedo hacer algo con lo que ya escribí hasta ahora. Pero hoy voy a hablar un poco más de las matemáticas del COVID-19. En este video en realidad está basado en un artículo de Medium que está escrito por Tomás Puello, que me pareció súper interesante y les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean. Bueno, en este artículo el autor muestra cómo son los cálculos estadísticos para saber cuántos casos reales hay de esta enfermedad y en realidad de cualquier enfermedad, de cualquier epidemia. Usando los datos de China, los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud crearon un modelo matemático sobre cómo se distribuye la enfermedad. De todos los afectados de esta enfermedad, el 80% será o bien asintomático, es decir, que ni se va a dar cuenta de que está infectado, o bien tendrá síntomas gripales leves. El 20% restante son los que se enferman lo suficiente como para acercarse al sistema de salud para pedir ayuda. Y son los que ingresan en la cuenta oficial de casos confirmados. Pensando en esto y usando los números de casos confirmados en Argentina al momento en el que estoy haciendo este video, que son 128, podemos hacer la siguiente cuenta. 128 casos confirmados representarían a ese 20% de infectados que están lo suficientemente mal como para ir a un centro médico y hacerse ver. Con lo cual, el verdadero número de infectados sería 640. Un número que es un poquito más considerable, digamos así. Pero ojo, este número puede ser bajo, porque en realidad hay otras formas de calcular los infectados usando para el cálculo el número de muertos. Había dicho antes que, según el modelo de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los enfermos se quedan panchos como si nada. El 20% restante es la población que va a necesitar algún tipo de asistencia médica. Y de entre ellos, el 5 o el 6% son los que van a necesitar una internación y estar en unidades de terapia intensiva. Más que nada porque lo que estos enfermos más graves suelen necesitar es asistencia respiratoria. Y de estos, entre el 1 y el 5% suele fallecer, dependiendo del país y de la región. Te preguntarás, en cuanto a las muertes, ¿por qué los números son tan inexactos? Bueno, lo que pasa es que esto se debe a que cada país es diferente. Tomemos por el caso las muertes de Corea del Sur. La mortalidad en este país es del 0,8%, que es una de las más bajas del mundo. China tiene una mortalidad del 3,8%, que es un número que está bastante cerca del promedio mundial de 3,4%. Y finalmente Italia, que es el segundo país con más infectados, tiene un promedio de mortalidad del 6,8%, lo que en realidad es una barbaridad. Pero bueno, teniendo en cuenta estos nuevos números, volvamos a los muertos que hay en Argentina al día en el que estoy grabando este video, que son 3. Si tenemos un índice de mortalidad parecido al de Corea del Sur, eso significa que las 3 muertes representan al 0,8% de los casos. Y si tenemos una mortalidad como la italiana, significa que las 3 muertes representan al 6,8% de los casos. O sea, en el primer caso estaríamos hablando de 375 infectados en todo el país y en el segundo de 44, nada más. Estos números parecen bajos, porque en realidad la cosa no termina acá. Estos son los resultados que corresponden al día de la infección, al día en que el muerto se infectó con el virus y no al día de la muerte. Ahora, lo que necesitamos saber a continuación, ¿cuál es el tiempo que se demora entre la infección y la muerte? Bueno, según los datos también de la Organización Mundial de la Salud, luego de la infección hay un periodo que se llama de incubación en el que el paciente no tiene síntomas y esto dura en promedio 5 días. Hagamos todos números redondos. Después de esto llega el periodo de la enfermedad propiamente dicha, que dura en promedio unos 15 días. Así que, redondeando un poquito,
En total, se puede decir que la enfermedad se demora 20 días en promedio entre el momento de la infección y el momento de la muerte. Bien, continuamos. Ahora solo falta un número más, que es cuánto se tarda en que el número de enfermos, de personas enfermas, se duplique. ¿Ok? ¿Cuánto se tarda en duplicar el número de enfermos? En Argentina, hasta el momento, el número de pacientes se duplica entre 3 y 4 días, dependiendo del día. O sea, cada día se llega al doble de casos que había hace 3 o hace 4 días. Para hacer las cosas más fáciles y también para no ser tan pesimistas, digamos que la enfermedad tarda un poquito más de lo que tarda y pongamos el número en 4 días. La cantidad de enfermos se duplica cada 4 días. Ahora, con todos estos datos, hagamos las cuentas. Recordemos, con una mortalidad similar a la coreana, teníamos 375 casos y con una como la italiana, unos 44. Acá, chicos, tengo que aclarar que voy a simplificar importantemente porque voy a hacer de cuenta que las 3 muertes ocurrieron el mismo día de la última muerte. Sepan disculpar, pero la verdad que no tengo ganas de hacer muchas cuentas. Bueno, la última muerte en Argentina se registró, al momento en el que yo estoy grabando, el 18 de marzo. Eso quiere decir que yo voy a pretender que el 18 de marzo hubo 3 muertes. En esta estimación un poco simplista, los 3 muertos se infectaron 20 días antes, o sea, el 27 de febrero. Bien, ahora sabemos que el día 27 de febrero en Argentina había, de acuerdo a la cantidad de muertos, entre 44 y 375 infectados, dependiendo de qué número de mortalidad elijamos. Durante los 20 días transcurridos entre el 27 de febrero y el 18 de marzo, los casos se duplicaron cada 4 días. O sea, se duplicaron 5 veces. Y esto nos da un total de 1.408 casos totales al 18 de marzo, según los índices de mortalidad italiana. Y según los índices de mortalidad coreana nos da unos 12.000 casos al 18 de marzo. Lo más seguro es que el número real esté más o menos por la mitad de estas dos figuras. No sé, tampoco es difícil saberlo y no creo que nunca lo sepamos, pero son números estimativos que ayudan a sopesar un poco. Recordemos que al 18 de marzo había unos 100 casos confirmados. Las cuentas que yo estoy haciendo me están dando por un lado 1.400 y por el otro 12.000. Ahora yo sé que muchos se pueden llegar a preguntar el por qué de tanto escándalo. ¿Por qué si la peor de las estimaciones hay 12.000 casos? No es tanto. En Argentina hay, pongamos, por ejemplo, millones de diabéticos y nadie se escandaliza. Bueno, lo que pasa es que esta enfermedad es muy contagiosa y como pudimos ver en los ejemplos que yo puse hace un rato, es muy fácil llegar a una cifra realmente grande en un tiempo realmente corto. Quiero decir que no hace falta mucho para que se contagie la mitad, digamos, por ejemplo, la mitad de la población de Argentina, que son unos 22 millones de personas. Si esto llegase a ocurrir, los muertos serían entre el 0,8 y el 6,8% de esos 22 millones de infectados, que es una cantidad de personas y una cuenta que no quiero hacer para no deprimirme. Y es por eso que es tan importante tratar de disminuir al máximo la propagación de este virus, o al menos hacer lo posible para que el número de infectados se duplique de una forma mucho más lenta. Y para eso no queda otra que evitar el contacto con otras personas, chicos. No hay otra. La gran diferencia en mortandad que hay en los dos casos que puse en este video, el caso coreano y el caso italiano, se deben a un simple hecho: un sistema de salud que está colapsado y un sistema de salud que no está colapsado. Cuando las camas de internación y los respiradores disponibles alcanzan para cubrir las necesidades de los casos más graves, la mortalidad baja enormemente. El problema que tiene Italia es que no le alcanzan las camas y no le alcanzan los respiradores y la gente se muere por falta de tratamiento, gente que podría sobrevivir. Por eso tienen los números de mortalidad tan altos. Y la verdad, chicos, nosotros vivimos en Argentina y no estoy muy al tanto, no me informé demasiado sobre el detalle, pero calculo que nuestro sistema de salud debe estar un poquito menos preparado que el italiano para enfrentar esta crisis. Por eso es que debemos quedarnos en casa y no salir,
porque cada contagio evitado es una cama de internación libre y disponible. Quédense en casa, salgan lo menos posible y si tienen que salir, eviten al máximo cualquier contacto con otras personas y al volver, cámbiense de ropa, lávense las manos y la cara y el cuello con agua y jabón. Ya saben, todas las precauciones que venimos escuchando hace semanas. Hoy Argentina tiene 128 casos confirmados nada más, mientras que España, Italia o China tienen decenas de miles. En cierto modo uno podría pensar que nosotros estamos mejor que ellos, pero en realidad no es así como funcionan las epidemias. Lo que está pasando con nosotros es que estamos en un momento anterior de la crisis epidemiológica. Es como que la enfermedad a nosotros nos llegó un par de semanas después. Estamos como estaba Italia hace un mes, como estaba España hace unas 2 semanas. Lo peor va a llegar. Está en nosotros que llegue de una forma, que nos llegue de una forma abrupta que no se pueda controlar, o que llegue de una forma un poquito menos agresiva para el sistema de salud. Chicos, nos vemos, cuídense, lávense las manos, no salgan y bueno, pónganle me gusta si les gustó, compartan el video si quieren y cuídense y cuidémonos todos. Chao, chao.